Muchas bendiciones a cada uno de ustedes quienes nos observan a través de este medio, de esta red social. Que el Señor les bendiga en gran abundancia. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de este libro que es muy impresionante, muy importante para cada uno de nosotros como líderes, como creyentes, como cristianos. Es muy importante porque podemos rescatar muchos ejemplos, muchas vivencias que a veces lo pasamos por alto, siendo que leemos de muchos de los apóstoles, discípulos, lo pasamos por alto. Y en este libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, nos muestra grandes historias acerca de estos grandes personajes. Les digo grandes porque en su momento parecen ser pequeños, pero son ellos los que de repente son los que trastornan este mundo. Obviamente es que Jesús era su maestro. Y bueno, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de este hombre llamado Tomás. Habitualmente en nuestras prédicas, en los mensajes, levantamos el nombre de Tomás para hacer un ejemplo de incredulidad, ¿verdad? Porque a veces le llamamos a Tomás el incrédulo, aquel que no creía, o aquel creía viendo simplemente, porque nos vamos a estos pasajes en donde Tomás le dice a Jesús: quiero ver esa herida, quiero ver para creer. Entonces simplemente tal vez podemos conocer eso y no conocemos más allá otro aspecto de su historia, otro aspecto de su naturaleza, de su carácter mismo. Pero vemos en la palabra del Señor un pasaje, para ser certero, un pasaje en el cual nos da muchas referencias, y es el libro de Juan capítulo 11, el verso 16, que dice de esta manera: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bien, a menudo a Tomás se le llama el incrédulo. Se muestra que era un hombre mejor. En este libro se le muestra que era un hombre mejor de lo que se cree, mejor de lo que nosotros podemos creer. Aunque Tomás era un poco negativo, era ansioso, pero su fe y su compromiso sin duda eran muy fuertes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Dídimo quiere decir también gemelo. Se puede saber que Tomás tenía un hermano o una hermana gemela. No podemos ver esa situación. Vemos también a través de este versículo que Tomás de alguna manera se presenta como un discípulo que esperaba lo peor de todas las situaciones que se atravesaban. Era una persona preocupada por todo, era intranquila, tendía a la ansiedad y anticipaba siempre lo peor. Y sin duda el pesimismo parecía ser el pecado que atormentaba a Tomás. Sin embargo, a pesar de sus tendencias negativas, ¿no? Tomás tenía una fe profunda en Jesús, y esto lo vemos en este contexto que es la muerte de Lázaro, o mejor dicho, la resurrección de Lázaro. Recordemos un poco en la historia que nuestro Señor Jesús estaba habitando al otro lado del Jordán, precisamente porque en el otro lado a Jesús lo querían arrestar y lo querían matar. Entonces su vida corría peligro, pero Jesús aún no había llegado el cumplimiento de la promesa en donde Jesús iba a entregar su vida. Es por eso que Jesús estaba en el otro lado, y es en este lado en donde le llega la noticia. No sé si voy a decir la mala noticia, pero le dicen a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro está a punto de morir. Entonces Jesús se ve en esa situación de volver por su amigo, ¿verdad? La historia es larga. Usted la puede leer en el libro de Juan capítulo 11. Usted la puede buscar ahí, pero vemos, parafraseando el contexto, la historia, vemos cómo Jesús se encuentra en esta situación y decide esperar unos días, hasta 4 días, para volver por su amigo Lázaro. Pero él corría el riesgo de morir si es que iba a volver por Lázaro. Él corría el riesgo de ser arrestado si es que iba a volver por Lázaro. Sin embargo, el temor no era ese. El temor de Jesús no era ese. El temor de Jesús, de repente, por así decirlo, era que los discípulos
no vean la mano maravillosa de Dios. Porque si Jesús hubiese vuelto ese mismo instante, simplemente Jesús hubiese sanado una enfermedad, cosa que de repente no hubiese maravillado a los discípulos y a las demás personas. Pero Jesús sabía que el Padre debía ser glorificado. ¿Cómo se iba a glorificar de gran manera? Esperando unos días más a que Lázaro de repente pueda morir. Lázaro muere, esperan 4 días, llegan a los pies de Jesús Marta, y todo el entorno de Lázaro, la familia misma de Lázaro, y les reclaman a Jesús, ¿verdad? Les reclaman a Jesús. Pero antes de ello vemos cómo un hombre llamado Tomás le dice: vamos nosotros también, si es necesario, si tenemos que aceptar ese riesgo, si tenemos que aceptar ese desafío, entonces vamos nosotros también y muramos con él. Y al decir con él no se refería precisamente a Lázaro, sino que se estaba refiriendo a Jesús, porque Tomás sabía que en el otro lado del Jordán a Jesús también lo estaban buscando para matarlo. Entonces Tomás ve desde el lado negativo, por así decirlo, ve el lado negativo y ve cómo de repente Jesús iba a ser entregado y tal vez muerto, y Tomás dice: si es necesario, vamos nosotros también y muramos con él. Mire que lo podemos ver desde un lado negativo, pero si vemos desde un lado positivo, Tomás estaba dispuesto a aún entregar su vida. En comparación del apóstol Pedro, bueno, entonces es en ese entonces que es su discípulo. Pedro le dice: yo voy a entregar mi vida por ti, y tú no vas a morir, si es necesario yo voy a ir por ti. Pero vemos cómo después este Pedro le niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, pero vemos a un Tomás decidido, si es posible, a morir con Jesús. Y esta declaración nos muestra su compromiso con Jesús, su disposición a seguirlo incluso hasta la muerte. En la última cena vemos cuando Jesús habló sobre su partida y dijo: ¿a dónde yo voy? Vosotros sabéis el camino. Tomás preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Eso está en el libro de Juan capítulo 14, verso 5. Y esta pregunta muestra la honestidad misma de Tomás, muestra el deseo de entender las enseñanzas de Jesús. Vemos un Tomás que analizaba las cosas, que era analítico, que medía las cosas, al igual que el discípulo Mateo. Él también medía las cosas. Y como de alguna manera era calculador. Él quería rescatar la esencia misma de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto lo convierte en Tomás alguien digno de ser tomado como un ejemplo. A veces tomamos ejemplo de Pedro, tomamos ejemplos de Judas, obviamente para algunas cosas que no se deben hacer dentro de la congregación. Tomamos ejemplo de Mateo, tomamos ejemplo de Juan el apóstol, pero muy pocas veces mencionamos a Tomás, si no es para llamarlo incrédulo. Pero vemos a través de esta lección y a través de este libro 12 hombres comunes y corrientes, vemos cómo un Tomás también puede ser tomado como ejemplo. Y la reflexión creo que también es que muchos de nosotros también podemos llegar a ser Tomáses. Podemos llegar a ser esos hombres que pasan desapercibidos, que están detrás de bambalinas, detrás de las cortinas, pero somos capaces de dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Somos entregados, aun si es posible, a dar todo lo que somos, todo lo que tenemos, como el apóstol Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos, dice el apóstol Pablo. Imagínese que muchos de nosotros llegamos a tomar ese papel de este hombre llamado Tomás. Que no nos desaliente si alguien nos compara con Tomás, que no nos desaliente si a veces somos duros de creer, que no nos desaliente eso. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos en quién creemos y a quién seguimos y por quién estamos dispuestos de entregar nuestra vida misma. Así que les animo con esta enseñanza, y les animo también a que podamos juntos
escudriñar la palabra del Señor y también podamos leer este libro que es tan impresionante, 12 hombres comunes y corrientes que a través de la historia llegaron a hacer cosas increíbles, cosas que de repente Jesús las hizo, sus discípulos también, y hoy por hoy muchos hombres de Dios, y tú también la estás haciendo. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Un abrazo.